Hoy venimos a daros una charla sobre los mitos de la bisexualidad. No es la primera vez que la vamos a dar, pero cada vez que la hacemos es mejor que la anterior, así que estáis viendo la versión optimizada. Unamente es un colectivo que busca concienciar sobre la diversidad sexual y afectiva. Hacemos charlas como mitos de la bisexualidad. Hace poco hicimos mitos del amor romántico. Hace relativamente poco también, anterior a eso, hicimos una mesa redonda donde discutíamos el poliamor y las no monogamias en general. Y bueno, pues desde que ha surgido la pandemia, estos son las dinámicas que estamos siguiendo últimamente por pues, todas las condiciones que estamos viviendo ahora. Y os invitamos a que acompañéis a Jurement en su camino en busca de la visibilización de la diversidad. Hoy os van a hablar Iris y Quique, dos personitas maravillosas que ya han estado aquí varias veces, y dejo que se presenten y os cuenten un poco sobre ellos. Bueno, hola, mi nombre es Iris, he estado en charlas de aquí. De hecho, hace 2 años fue la primera vez que hice esta charla de manera presencial y quería darle una nueva actualización. También estuve en la mesa redonda de poliamor. Soy licenciada en estudiando máster en sanitario y en un futuro estudiaré el de sexología. He hecho prácticas y TFG referido a temáticas de colectivo LGTBI y sexología y nada, ese es mi resumen en general. Quería traeros esta charla y bueno, mi compañero Quique. Y aquí está el compañero Quique. Nada, yo soy Enrique Llorens Miguel. Puede ser que alguna persona que esté viendo la formación de forma síncrona ahora mismo, de forma asíncrona, a través de YouTube, luego cuando se publique, me conozca, ¿no? Hemos hecho ya otras cosas en colaboración con Jurement. Yo soy psicólogo, igual que Iris. Ahora mismo estamos haciendo el máster general sanitario. Y al margen de esto, tengo formación no reglada a través de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Miguel Hernández en igualdad de género y también en diversidad sexual y afectiva. Y nada, esperamos que os encante tanto como a nosotros haberlo preparado esta formación y que disfrutéis mucho a lo largo de la charla. Pero van Iris y Quique a contextualizar pues todos los conceptos alrededor de la bisexualidad, van a definirlo, definir también las similitudes y diferencias entre bisexualidad y pansexualidad. Luego hablarán del riesgo de los mitos de la bisexualidad en sí, y luego tendremos un pequeño debate, una mesa abierta donde podéis presentar vuestras dudas, os contestarán y responderemos a todas las preguntas que nos mandéis, tanto a las que ya tenemos en el formulario que contestasteis. Así que eso, os doy la palabra y disfrutarlo. Vale, muchas gracias, Mateos. Bueno, para hacer una muy pequeña introducción en cuanto a la bisexualidad en la historia. Como pone aquí, aunque no se representa históricamente la bisexualidad como tal, ha estado presente a lo largo de toda la historia. Claro, tenemos que tener en cuenta que los conceptos que tenemos de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y los conceptos también de género son conceptos que hemos generado hace muy poco tiempo y antes entendíamos las relaciones de otra manera. Un ejemplo muy utilizado y muy sencillo es el ejemplo que tenemos, por ejemplo, en Roma, donde aunque para la cópula sí que normalmente un hombre se juntaba con una mujer, el amor romántico, como lo entendemos ahora, y el amor verdadero, venía dado solo de un hombre a otro hombre. Por lo tanto, si mantenían una relación con su esposa y además tenían una relación romántica con otros hombres, estamos hablando de que esas personas ejercían actividades que consideraríamos a día de hoy como típicamente bisexuales. También tenemos que tener en cuenta que normalmente esto se toma como homosexualidad y no como bisexualidad. Por eso quería incidir, y es muy importante entender que ha sido una orientación invisibilizada a lo largo de su historia por temáticas de este tipo. Pasa, por ejemplo, con Freddie Mercury. Freddie Mercury tenía una mujer a la que quería mucho y también tenía relaciones con hombres, pero se le consideró mucho antes gay que bi. Cuando ya entrando a pocos detalles, a rasgos generales, podríamos pensar que es una persona bisexual por la actividad afectivo-sexual que ha tenido.
Y bueno, como he dicho anteriormente, hay figuras que podríamos haber visto típicamente como homosexuales o heterosexuales, que de hecho son bisexuales, y que se ha tomado simplemente como o un cambio de orientación sexual, que también podría ser, pero también podría ser que estén dentro del espectro de la bisexualidad. Vale, pues siguiendo con lo que decía mi compañera antes sobre el contexto histórico, podemos avanzar un poco más a lo largo de la historia y ver un poco el contexto histórico y lingüístico reciente. Bueno, no estamos ya hablando de la actualidad, ¿no? Pero sí que avanzamos un poco a lo largo de nuestra historia. Y allá por el siglo XIX, siglo XX, empiezan a nacer en Europa occidental, ¿no? Significados de lo que sería la bisexualidad, ¿no? Y la sexualidad. Al principio se inició más en referencia a lo que conoceríamos ahora mismo como el sexo biológico, y es que, bueno, pues veían que nacían nenes, nenas, ¿no? Que cuando le veían los genitales al nacer, pues eran unos genitales extraños, eran unos genitales no normativos, que pues era ambiguo, ¿no? Lo que podría identificarse sexualmente esa persona. Entonces empezó a utilizar estas palabras para intentar tener un marco de referencia para incluir a estas personas no normativas y con características que podían incluir cosas de macho y cosas de hembra. Vale, más avanzado en la historia, ya en el siglo XX, se empieza a hablar de la expresión de género, ¿no? Y se empieza a hablar de la homosexualidad, la bisexualidad y la heterosexualidad en función de cómo leíamos externamente a las personas, cómo se comportaban, cómo hablaban, ¿no? Esto empieza a expresar la masculinidad y la feminidad de cada persona, ¿no? Y en función de lo masculino o lo femenino que hay, si se ajusta a lo que se espera de esa persona, pues se crean personas más concordes, y si se desajusta, pues se crean personas disidentes, ¿no? Y aquí podemos empezar a pensar que si una persona es un poco disidente de su sexo biológico, podemos considerarla quizás homosexual o bisexual, y si una persona se aleja mucho, pues incluso podríamos pensar que es transexual, ¿no? Y ya en esta misma época se empezaba a hablar también de las orientaciones sexuales, ¿no? Como comentaba ahora antes. Entonces, como ya hablábamos de hacia quién nos sentimos atraídos, pues se dio la sociedad cuenta por primera vez que te puedes sentir atraído hacia más de un género. Siempre había existido, pero se registró en un término, ¿no?, de bisexualidad en este siglo XX. Vale, después, avanzando un poquillo, podemos ver cómo Freud habló por primera vez de la bisexualidad como una orientación sexual primigenia, ¿no? Disculpa, Iris. No, no he dicho nada. Vale, es que con el micrófono quizás ha sonado algo extraño. Vale, es una primera orientación sexual que es infantil, ¿no? Y nace cuando la sexualidad no está desarrollada. Esto tener en cuenta que estamos hablando de los principios de la conceptualización, y tenemos a Freud, ¿no?, que en principio sí que fue un referente científico, ¿no?, un clínico dentro del marco de la psicoterapia y de la psicopatía, pero bueno, entenderlo también como un referente dentro de su historia y de su momento determinado, ¿no? Y bueno, esta sexualidad primigenia que no estaba desarrollada, pues después con la evolución del ser humano se transformaría más hacia una homosexualidad o una heterosexualidad. Años después, Kinsey, hay una película muy chula, por si queréis verla, que explica su trabajo, explica su vida, explica su historia, y es una persona, al margen de sus aportaciones al marco de la sexología, que tuvo una vida bastante interesante. Así que si le queréis echar un ojo, os recomiendo ver la película, por si os interesa. Vale, aporto una escala que es muy básica, que tiene 6 niveles, ¿no? Y va desde lo completamente homosexual a lo completamente heterosexual. Y en el nivel intermedio situaba a las personas bisexuales. Esto lo hizo en un marco contextual donde nunca jamás se había registrado la conducta sexual de la población. Entonces, en un primer análisis de encuesta, pues empezó a desarrollar este instrumento porque sentía que de alguna forma
para visibilizar que habían conductas que no eran normativas en la sociedad que vivía, pues tenía que registrarlas de alguna manera para hacer visible que un porcentaje de la población más o menos grande conforme a lo que se pensaba, pues tenía estas conductas que no eran completamente heterosexuales en su 100%. Vale, después, dejando atrás ya estas pequeñas limitaciones, creo que sí que es importante volver a marcar, como he comentado antes, que cada señor, porque mayoritariamente han hablado señores blancos europeos de estas cosas, ¿no? Pues lo hacen sujetos a su marco sociocultural. Viven en un momento determinado, hay unos intereses sociales determinados y conviven con una historia, con una familia, con una comunidad, ¿no? Y en función a las necesidades sociales de su momento, pues hablan y explican las cosas que vean, ¿no? Entonces, todas las definiciones van a estar sesgadas y se tienen que leer teniendo en cuenta de dónde vienen. Está claro que la bisexualidad de hoy en día, tal y como la concebimos, tanto en la militancia como en el ámbito clínico o investigación, es completamente diferente a cómo en sus orígenes se entendía la bisexualidad. Entonces, tener en cuenta que esto es un avance de la historia poco a poco. Cada autor hablará en función de su año, ¿vale? Después, vamos a hablar de la bisexualidad como un espectro muy amplio. Kinsey ya decía que había 6, 7 niveles. La bisexualidad ahora mismo se entiende como un paraguas donde cualquier persona que tenga una atracción por más de un género, pues puede encajar de alguna manera, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta para saber entender la presentación de ahora en adelante. Vale, de acuerdo. A partir de aquí, vamos a ver estas definiciones, como ha dicho mi compañero, más contemporáneas respecto a Freud, por ejemplo. Porque, por ejemplo, Fritz Klein va a basar su escala, va a ser una escala como la de Kinsey y va a basarse en ella, únicamente que Kinsey lo que miraba era la práctica sexual. Lo que va a mirar Klein, además, va a ser multifactorial y va a haber una serie de factores relacionados con la erótica y las relaciones afectivo-sexuales, como pueden ser las fantasías del sujeto, la atracción, es decir, el foco de la atracción per se, la preferencia emocional, la preferencia social, incluso el estilo de vida y la autoidentificación personal, porque queramos o no, es una manera de aportar una mirada mucho más, no me sale, Enrique, holística, general. Ayúdame, por favor. Cuando miramos las de estatus socioeconómico, etcétera, etcétera. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Que, bueno, que es como una percepción más general, ¿no? De cómo se vive la bisexualidad, dejando de lado únicamente lo sexual, ¿no? Sino que también incluye lo que sería lo afectivo. Sí, lo afectivo, incluso el estilo de vida. Es importante a la hora de... Quiero decir, no es únicamente unifactorial, es multifactorial. Sí. Y ay, no sé si... es bastante interesante. Se le está cortando un poquito a Iris. Sí, puede ser. Y aquí vemos que la bisexualidad sigue siendo el eje central de la escala, como con Kinsey. Para Kinsey puede ser parcialmente homosexual o parcialmente heterosexual y bisexualidad no es un espectro, como hemos dicho anteriormente, simplemente es la zona del centro, por así decirlo. Pasa. Ahora vamos con otro autor distinto, Xavier Lizárraga, que nos habla en los mismos patrones que Klein y Kinsey, poniendo una escala de 7 factores, pero con términos nuevos, como el de fundamentalmente heterosexual u homosexual. Y una clasificación simplemente en función de la actividad sexual mucho más acorde a lo que sería Kinsey en sí. La diferencia que encontramos. ¿Se me escucha ya bien? Te está volviendo a cortar, sí. No, pero vale. Sí, ahora sí. Vale. La única diferencia que encontramos aquí es realmente la terminología de fundamentalmente tanto heterosexual como homosexual. Fundamentalmente heterosexual sería una persona que tan siquiera puede ver una belleza
estética o de ligera atracción hacia una persona del género al que no le corresponde. Es decir, por ejemplo, una persona fundamentalmente homosexual no vería atracción hacia una persona de género femenino, ni tampoco vería belleza ni estética en ella. Mientras que una persona básicamente heterosexual sí que puede ver que una persona puede ser atractiva o bella, aunque no tenga per se una actividad sexual con esas personas. Preferentemente heterosexual sería una persona que normalmente mantiene relaciones heterosexuales, es decir, con personas de su género opuesto, por así decirlo, pero que sí que tendría de manera esporádica o tiene fantasías con personas de su mismo género y, bueno, bisexual. Entonces, estamos cambiando un poco la dinámica de esa escala de 7, pero sigue manteniéndose la bisexualidad como la central y tiene un punto de vista muy concreto, no es tan abstracto como otras definiciones que veremos ahora. A partir de aquí, hemos encontrado dos autoras que tienen otro tipo de concepciones más basadas en la subjetividad y la experiencia personal en vez de en una escala. Y yo creo que realmente pueden expresar mejor lo que sería la concepción de la bisexualidad. En caso de Rina Siesenfeld, utilizaba una clasificación basada en cómo era esa experiencia de la bisexualidad para la persona. Si era una manera de experimentar su sexualidad y conocerse. Si era una negación en sí, que sería, por ejemplo, la vitrada. Una persona que tiene una experiencia bisexual vitrada sería una persona que es incapaz de aceptar su condición bisexual y se la niega. La de fantasía sería una experiencia de la bisexualidad en la cual se tienen fantasías pero no se ejecuta la acción. Experimental, buscar un poco tu orientación sexual a través de tener experiencias bisexuales, y periódica, que sería tener actividad sexual de vez en cuando con personas de tu mismo género y de vez en cuando con personas de otro género o de géneros contrarios. Algunos términos de esta autora pueden sonar a que pueden derivar a bifobia, pero realmente tenemos que tener en cuenta que el contexto temporal y social y cultural que tenemos es diferente y simplemente es otro tipo de expresión de lo que sería la bisexualidad de manera subjetiva para alguien. Y siguiente. Y por último, el concepto que a mí me parece más interesante, que es el de Marjorie Garber. Marjorie Garber no ve solo la bisexualidad como una orientación sexual, sino como un concepto rompedor para el género y la orientación. Nosotros, hasta que apareció el término de bisexualidad, teníamos una dicotomía entre heterosexual y homosexual. Son como dos contrarios por antonomasia. Y lo que no hace uno, lo hace el otro. Pero la bisexualidad no encajaba dentro de esos términos y presentaba algo totalmente distinto de manera cualitativa. Por lo tanto, es una transgresión total de lo normativo y cuestiona todo lo que conocemos sobre género y orientación sexual. Por lo tanto, Marjorie Garber vería la bisexualidad como una manera de causar una revolución y transgredir todo lo que conocíamos sobre género, orientación sexual y plantearnos cosas completamente distintas. Vale, de acuerdo. Pues con todo lo anterior podemos haber visto que ha habido una evolución de todo lo que conlleva la palabra bisexual. Ha habido un cambio a nivel de la investigación, a nivel de la literatura, pero también ha habido un cambio a nivel social de las luchas, de los movimientos, ¿no? Y bueno, en 1990 se creó un manifiesto, ¿vale?, por parte del colectivo bisexual, porque, bueno, habían visto de que con el cambio histórico, lo que inicialmente se había entendido como bisexual no era para nada similar a lo que al final se había convertido ser una persona bisexual, ¿no? Y bueno, se planteó conceptualizar realmente lo que en ese momento, que bueno, ya es un poco más reciente, yo es que me hago mayor, ¿no? Pero 1990 fue hace 30 años, ¿vale? Y hace 30 años se conceptualizó de una manera totalmente distinta la palabra bisexualidad, ¿no? Y se creó unas bases, ¿no? Esto sería que es un constructo, ¿no?, holístico, fluido,
de la identidad, que no asume que la bisexualidad es binaria o es duda por naturaleza. No se tiene dos lados, ¿no? Y que, vale, después, Iris, si me dejo algo, me lo dices, ¿vale? Sí, sí. No se tiene dos lados que se están estirando simultáneamente, ¿no? Por los dos géneros que se está llenando la identidad del ser humano, sino que simplemente no hay dos géneros. Se puede coger cualquier género de cualquier persona y puedes sentir atracción tú como persona bisexual hacia cualquiera de ellas, independientemente del que tenga un binarismo o que no tenga un binarismo en su identidad de género. Y bueno, no se tiene que confundir que la bisexualidad tiene un porcentaje, sino que es fluida. Y no se tiene que caer tampoco en mitos como de la promiscuidad o de la infidelidad o de la inseguridad sexual, ¿no? Que están metidas en la bisexualidad, porque realmente todas las orientaciones sexuales pueden ser promiscuas, infieles o inseguras sexualmente, y no por ser bisexual se tiene que asumir que van a ser más, sino que dependen de otras formas de las variables de la identidad de la persona, que serían más de la socialización sexual. Y nada, que nadie debe incluir la sexualidad de nadie, incluida sobre la bisexualidad, a pesar de todos los mitos que se tiene. Ahora, si quieres reconceptualizar mejor, Iris. Vale, sí, claro. Vale, por lo tanto, ¿qué hemos visto? Espera, pasa un momento a la anterior, por favor. Vale, ¿qué hemos visto aquí? Que la bisexualidad es algo fluido, que esa fluidez no se tiene que tomar como confusión, ni responsabilidad o incapacidad para comprometerse, ni promiscuidad, ni infidelidad, ni tampoco prácticas de sexo inseguro. Y básicamente el Manifiesto Bisexual de 1990 está hablando de prácticamente todos los mitos que vamos a tratar hoy. O sea, ya hace 31 años se estaba hablando de las mismas problemáticas que tenemos hoy en día las personas bisexuales. Y es muy importante también, algo que vamos a recalcar ahora, pero es muy importante también tener en cuenta que no somos parte de dos lados, dos géneros que tenemos que rellenar simultáneamente para sentirnos completos. Y de hecho, el manifiesto ya dice que no hay que asumir en ningún momento que la sociedad sea binaria, ni que las personas sean binarias. Y ahora veremos por qué. Entonces, con todo lo que hemos visto, la bisexualidad como un concepto muy general, porque es tan amplia que necesitamos un concepto general, es la orientación sexual descrita como la atracción sexual y o afectiva por personas del mismo género o de los diferentes al tuyo, sin tener que ser necesariamente con la misma extensidad, al mismo tiempo ni de la misma forma. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, como persona bisexual, puedo sentir atracción hacia absolutamente todos los géneros, de manera sexual, por ejemplo, de manera romántica solo hacia aquellas personas que tengan una expresión de género más típicamente femenina. Y eso incluye a personas de género no binario y eso incluye a personas cis, normativas, y no tiene por qué ser de la misma forma. Yo puedo querer tener relaciones sexuales con personas de género masculino y femenino, pero no tiene por qué sentirse igual. Y realmente creo que esta definición es muy corta, es muy escueta y al mismo tiempo es muy amplia en su explicación, porque nos da a entender que cualquier tipo de experiencia bisexual es válida. Es decir, cualquier persona que cumpla estos requisitos tan básicos entra dentro de lo que sería la definición de una persona bisexual y es una persona bisexual válida. Tanto si no mantiene relaciones con tanta frecuencia con un género como otro, o incluso si no ha mantenido relaciones con uno, si tiene solo relaciones sentimentales con un género pero no con otro, si tiene atracción hacia varios géneros pero no tienen por qué ser todos, o todos valen y no tienen por qué ser algunos, todas las experiencias bisexuales son válidas. Sí. Al final es un concepto paraguas. Para una persona que pueda no ser bisexual, puedes pensar en si tú antes de tener una relación sexual ya sabías si eras homosexual o si ya sabías que eras heterosexual. Pues con la bisexualidad pasa exactamente lo mismo como cualquier otra orientación sexual. Una persona que es bisexual sabe lo que es. Entonces, independientemente de que viva, fantasee o haga ciertas actitudes o ciertas conductas,
antes de eso ya sabe que es bisexual y es completamente válida cualquier expresión de la bisexualidad, siempre que la persona se identifique como bisexual. Vale. Entrando a la pansexualidad, puede ser que por foros de internet también se ha visto en ciertos escritos de la literatura científica americana, ¿no? O en ciertas comunidades, a la palabra pansexualidad, que viene a ser una etiqueta, ¿no? Que se define como atracción sexual, romántica o emocional hacia las personas, sea cual sea su sexo o identidad de género. De fondo, como habremos visto, ¿no?, anteriormente en la conceptualización de la bisexualidad, vienen a significar lo mismo, ¿no? Y bueno, aquí desde nuestra parte, desde nuestro punto de vista, queríamos expresar que realmente hay conflictos, ¿no?, entre las personas que se definen como pansexuales o sobre bisexuales, porque bueno, como quizás habréis notado, hay un solapamiento porque pueden llegar a expresar lo mismo en alguna circunstancia, ¿no? Por ello, creo que es importante traer la reflexión de que tanto pansexualidad como bisexualidad son palabras. Y las palabras están en nuestro lenguaje porque son útiles, porque nos sirven a las personas para expresar ciertas cosas que son nuestras, que son propias, que son de nuestra identidad. Entonces, realmente, si a ti como persona te está sirviendo utilizar la palabra pansexualidad o te está sirviendo utilizar la palabra bisexualidad, pues es igualmente válido para ti utilizar una palabra que otra. Otro debate sería si se invisibilizan luchas, ¿vale? Porque la palabra bisexual sí que tiene un recorrido histórico más de más calado, ¿no?, que la palabra pansexualidad, que se creó en momentos más recientes de la historia, y para hacer una labor de visibilización colectiva, comunitaria, pues puede ser que la palabra pansexualidad pues acote el potencial de visibilización que tenemos en la comunidad bisexual, las personas bisexuales. Disculpad, en la comunidad LGTB las personas bisexuales, ¿no? Entonces, esto es un debate que se puede tener, pero realmente hay que tener en cuenta que las personas pansexuales son igualmente válidas que las personas bisexuales y las personas bisexuales son igualmente válidas que las personas pansexuales. Y no se puede negar la identidad de nadie, ¿vale? Sí, di. Simplemente aquí hablar de que normalmente lo que te encuentras en la literatura científica como término paraguas y también porque tiene su origen en la comunidad LGTB es bisexualidad. Porque es un término que abarca a muchísimos tipos, por así decirlo, de orientaciones sexuales que han salido de manera más reciente con movimientos como por ejemplo el Mogai. El Mogai sería una especie de alternativa al colectivo LGTB que aboga más por el individualismo, mientras que el colectivo LGTB tiene una asociación más colectivista entre sus integrantes y nacen más como diferenciadores. Los conceptos nacen más como diferenciadores de las personas que integran el grupo que de maneras de buscar la comunalidad. Es decir, por ejemplo, tenemos una persona omnisexual, que sería una persona que le atraen todos los géneros, y luego una persona pansexual, que lo que no tiene es esa distinción de género o de sexo a la hora de buscar una pareja sexual o a la hora de sentir atracción o a la hora de sentir atracción romántica también. Entonces, todo eso dentro de la comunidad LGTB entraría dentro de la bisexualidad, pero dentro del Mogai, como son dos cosas completamente distintas desde ese punto de vista, entrarían dos categorías diferentes. Entonces, simplemente nosotros utilizamos conceptos más cercanos a la comunidad LGTB, ya no solo por la historia de discriminación que tienen, y yo creo que es importante luchar por un nombre que ha sido pisado y repisado por la sociedad,
y por Se te ha cortado. un torrent que tienes. Ah, Te has quedado por el pasado pisado de la comunidad vale. LGBT. No solo por la carga emocional que tiene ni por el contexto histórico en el que se desenvolvió y la historia que tiene, sino porque normalmente en literatura científica también se utiliza más el concepto de bisexualidad, que es completamente válido que tú te identifiques a ti mismo como pansexual, pero desde un punto de vista teórico, desde lo que sería la literatura científica, la pansexualidad entraría dentro de ese paraguas que la bisexualidad ofrece. Sí, además que desde el punto de vista, porque claro, aquí está el asunto de, estamos hablando desde un punto de vista de la militancia, estamos hablando desde un punto de vista personal o estamos hablando desde un punto de vista profesional. Porque realmente, si me pongo a verlo desde un punto de vista profesional, yo de atender en consulta a una persona pansexual porque viene, por ejemplo, por un caso de LGTB-fobia interiorizada, ¿no? Pues quizás me pueda venir y decirme, hola, soy abrosexual. Y yo como profesional, pues es imposible estar al día de todas las palabras que se van creando a lo largo del tiempo, porque bueno, a ver, ahora mismo hay ciertos diccionarios de conceptos en torno a la sexualidad y tenemos a lo largo de 800 términos y esto no se va a quedar aquí. Esto va a expandirse y mañana igual son 900, pasado mañana son 1200 y al siguiente son 1600. Y es algo que se va a ir construyendo, entonces creo que es un imposible el hecho de pretender que estemos al corriente de todas estas pequeñas palabras, más cuando tiran hacia lo individual de cada persona, que de nuevo, me repito, es totalmente válido y no se pretende negar a nadie, pero al ser tan específico, al ser tan concreto, es muy difícil que la sociedad en general conozca estas palabras, ¿no? Entonces, yo lo que haría como profesional es, si una persona acude a mí y me pide que la ayude, yo lo primero que le pediría es que, por favor, explíquese cuál es su etiqueta, ¿no? O sea, realmente cómo te sientes, realmente cómo te identificas, hacia quién sientes atracción, cómo quieres que me refiera hacia ti, ¿no? Este tipo de cosas que, de nuevo, van más ligadas hacia la persona, hacia su sentir, hacia su identidad, que la propia etiqueta, que al final es lenguaje, al final es una herramienta. Y sin necesidad de negar a nadie, porque está claro que nosotros como personas buscamos identificarnos con los grupos, está claro que nuestra realidad nos exige de alguna manera a sentirnos especiales, ¿no? Diferentes en medida de otras personas, pues se tiene que poder trabajar. Entonces, tendría que preguntar más hacia las características de la persona que hacia la etiqueta, porque etiquetas van a existir un montón siempre y van a ir a más. No sé si quieres decir algo más, porque este tema tiene mucho debate, Iris, o si no seguimos. Sí, a ver, no, simplemente que completamente de acuerdo. Yo creo que hemos dicho lo esencial en ese sentido. Vale, si no, después si alguien tiene alguna pregunta, pues se puede seguir al final. Claro. Vale. Y ahora vamos a explicar un concepto muy importante para entender de dónde vienen casi todos los mitos relacionados con la bisexualidad. Y es la monosexualidad. La monosexualidad, por definición, es la atracción únicamente por un género. Ya puede ser el propio o cualquier otro. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente, en la sociedad se dan relaciones homosexuales. Ya no solo hablamos de las personas homosexuales, evidentemente, estamos hablando sobre todo de las personas heterosexuales. Las personas normativas son monosexuales. Por lo tanto, rompe muchísimo la norma, más que ya no solo tengan relaciones con personas de otros géneros que no sean los establecidos, sino que es con más de un género. Esto genera muchos problemas porque debido a que hemos crecido en una sociedad normativamente monosexual, hay incongruencias para las personas normativas que son las que generan la bifobia. No entender que se mantenga a lo largo del tiempo esa atracción hacia más de un género es por la monosexualidad que normalmente viven las personas normativas de nuestro país y de nuestras culturas.
Vale, y ahora que hemos hablado un poco de la bisexualidad, los problemas que vienen teniendo, ¿no? En su conceptualización, también de la homosexualidad que hay impuesta en nuestra sociedad, vamos a ver unos mitos que generalmente se suelen escuchar. Y antes de exponerlos, pues creemos que es importante preguntarnos por qué es importante hablar de esto. Bueno, a ver, creo que es de sobra sabido, que de nadie cuestionado, que bueno, en nuestra sociedad hay un sistema estructural, social, que ejerce de alguna manera alguna autoridad, algún poder, ¿no? Y se crea una normatividad impuesta. Y en base a esta normatividad, las personas que conviven en un contexto, en una historia, tienen que actuar. Y bueno, si salen de esta normatividad, pues las personas empiezan a ser señaladas, empiezan a ser sentidas como disidentes, y esto, al margen de todos los problemas interpersonales que puedan llegar a generar, ¿no? Pues también implican una serie de cuestiones internas, una serie de problemas, ya no solo de la identidad de la persona, ¿no? Que incluso empieza a preguntarse si realmente lo que le dicen desde el exterior, que está mal, que es raro, que es extraño, están teniendo razón. Lo piensa la propia persona. Ya no solo eso, que es una cuestión de identidad, sino que tener esa incertidumbre acerca de la propia identidad, acerca de si una persona está mal hecha, si alguna persona es defectuosa, y sentirte que tú eres esa persona que está mal hecha, puede producirte emociones desagradables y que pueden llevarte a conductas peligrosas, ¿no? Aquí hay algunos estudios, ¿no? De la William University en Estados Unidos que hablan de que en torno al 27% de las personas bisexuales salen del armario con sus personas más cercanas, con respecto al 71% de las lesbianas y de los gays, del 77% de los gays. ¿Esto por qué puede ser? Podríamos decir que hay más prejuicio, podría ser una hipótesis. También podríamos decir que las personas bisexuales tienen la posibilidad de esconderse en el armario, ¿no? O sea, había una frase en mi militancia de un compañero que decía que, bueno, las personas transexuales las empujan de los armarios, las personas gays se tropiezan, pero las personas bisexuales son las que están encerradas con candado, porque es que realmente tienen como la posibilidad de vivir en una vida que es normativa de cara a la sociedad, ¿no? Para no vivir esos prejuicios que podrían corresponderse con ser bisexual. Y esto, lejos de ser una ventaja, es una desventaja porque perpetúa bifobia en estas personas, tanto de forma externa como de forma interna. Le están dominando para no expresarse tal y como son. De hecho, eso lo hablaremos más adelante, pero sí, y de hecho cada vez que una persona bisexual está con una persona de su género dicotómicamente opuesto, pasa automáticamente a que le empujen al armario automáticamente. O sea, esa persona vuelve a ser heterosexual. Entonces, ya no solo la discriminación de tengo por la manera de querer que tengo, por la manera de sentir que tengo, por la manera de relacionarme con la erótica que tengo, que salir del armario de manera forzosa. Es una... Te señalan con el dedo tanto personas heterosexuales como por desgracia también podemos ver bifobia en personas homosexuales, por tú puedes vivir una vida normal, acéptalo y deja que una parte de ti muera, cuando eso en realidad es muy triste. O sea, no, ni vamos a definirnos como heterosexuales o homosexuales a la hora de escoger una pareja sexual o afectiva, ni vamos a renunciar a lo que somos, porque al fin y al cabo ese es el problema. No se es homosexual o heterosexual y esa concepción es la que hace que estemos tanto tiempo en el armario, pues eso, cerrados con candado. Me ha parecido muy, muy bueno la Sí, bueno, pues por estos mitos, ¿no? Que vamos a ver a continuación es por los cuales las personas bisexuales tienen el candado en el armario.
Nada, a ver, entre otras cosas que pueden padecer las personas bisexuales debido a su sentir desagradable, ¿no? Por la bifobia interiorizada que pueden padecer, está el mayor riesgo de sufrir binge drinking, que no sé si lo conocéis, pero básicamente es la conducta de que llega los fines de semana y igual me bebo 4 botellas de vino o 5 o 6, lo que fuera, ¿no? O sea, de normal no bebo y cuando bebo, pues hasta la muerte. Después, conductas autolíticas que no necesariamente tienen que conllevar pensamientos suicidas, aunque también tienen mayores riesgos de tener pensamientos suicidas, ¿no? Y esto los padecen en mayor grado que las personas homosexuales y heterosexuales. Las personas homosexuales también las padecen, ¿no? Pero las personas bisexuales están significativamente por encima de las personas homosexuales incluso. Después, también decir que las personas bisexuales sufren una problemática, ¿vale? Que es que incluso dentro del colectivo son perseguidas, porque se suele tener la visión por parte de algunas personas del colectivo que las personas bisexuales son personas homosexuales que aún no han salido del armario y que están a mitad del proceso. Entonces, esto no es así. Es cierto que en algunas situaciones específicas donde hay hombres o, bueno, yo es que trabajo más con hombres, ¿no? Pero si tenemos un hombre homosexual que tiene homofobia interiorizada, pues es cierto que a veces algunos hombres utilizan la estrategia de decir que son bisexuales para no exponerse a ponerse la etiqueta de homosexuales, ¿no? En un contexto desagradable o que perciben como desagradable. Pero esto implica también, a su vez, una generalización y no todas las personas que se dicen bisexuales son homosexuales en proceso, sino que hay personas bisexuales que son bisexuales y saben que son bisexuales. Vale, dejando esto, podemos pasar ya a los mitos de la bisexualidad. Si quieres empezar tú, Iris. Sí, claro. El primer mito es resumido por 2 frases. La bisexualidad es cosa de porcentajes y además el 50-50. Normalmente, cuando una persona bisexual, y aquí yo, además de hablar por experiencia propia, hablo por cosas que me han comentado también personas bisexuales. Cuando sales del armario con alguien, porque claro, las personas del colectivo salimos del armario muchas veces, demasiadas veces, cada vez que conocemos a alguien, te preguntan, ¿pero en qué porcentaje te gustan los chicos y las chicas? Porque claro, concepto binario principal, al principio siempre binario que flipas, pero es, ¿en qué porcentaje te gusta? ¿80-20 o 30-70, etcétera? Muchas personas basan su concepción de la bisexualidad en torno a cuánto grado de homosexualidad tienes y cuánto grado de heterosexualidad tienes. Esto viene dado por la monosexualidad, porque estamos viéndolo desde un punto de vista totalmente monosexual. Es decir, te gustan los hombres, te gustan las mujeres y ahora vamos a hacer el balance. La bisexualidad no tiene nada que ver con la homosexualidad o la heterosexualidad, aunque sí que es cierto que podemos tener diferentes maneras de querer o de sentirnos atraídos o de vivir nuestra erótica con los diferentes géneros, no es un porcentaje ni es una manera de verlo como si tuviéramos que repartirlo por trocitos. Entonces es muy importante desmontar ese mito. La bisexualidad abarca un espectro muy amplio de atracción a todos los géneros en mayor o menor medida y de modos distintos, como dice el manifiesto de 1990 que hemos leído antes. Y cada persona bisexual vive su orientación de manera diferente. No viene dado por porcentajes la diferencia de atracción que una persona bisexual pueda sentir. Viene dado por el concepto de relaciones, viene dado por el tipo de erótica que esa persona tenga, es algo más complejo que un porcentaje. Y también quería hablar sobre el 50-50, porque muchas personas creen que las personas bisexuales solo pueden ser 50% atracción heterosexual, 50% atracción homosexual. Y si no, no eres otra cosa. Desde el punto de vista de la comunidad LGTB, cualquier persona que tenga atracción hacia más de un género es bisexual. Ya está, no hay más. No tiene por qué ser algo completamente zen, por así decirlo. Una persona puede tener relaciones esporádicas, por ejemplo, con mujeres, ser esa persona misma mujer
y tener relaciones constantes con hombres, o incluso relación de pareja con hombres y relaciones esporádicas con mujeres, y ser considerada bisexual. Luego veremos otro mito que habla sobre el hecho de tener que demostrar que eres bisexual, pues esto estaría un poco como enlazado. Tienes que demostrar que eres 50-50, el verdadero bisexual, si no, no existes, ¿vale? Sí. No, a ver, es gracioso porque a veces parece incluso que las personas bisexuales sean como pizzas que se parten en porciones y que tengas 3 trozos de heterosexual, 4 trozos de homosexual, ¿no? Sí, no tiene sentido. Este es el mito más extendido y hay muchísimos estudios que corroboran que es de los más extendidos, sino el que más. Además de personas infieles, no solo podríamos hablar de las personas bisexuales son infieles, sino también de no son confiables, no me da seguridad. Hicieron un estudio en Estados Unidos en el que ponían a personas heterosexuales o homosexuales civiles a ver una serie de vídeos en los que se presentaban 2 personas teniendo una cita y lo que simplemente cambiaba era la etiqueta que se le ponía a esas 2 personas del vídeo. Se ponía si era bisexual o homosexual o heterosexual. Cuando una de las personas era bisexual, esa persona era percibida por las personas homosexuales y heterosexuales como menos confiable, como una persona que no estaba prestando atención a la persona que tenía delante, una persona que parecía que no iba a comprometerse con esa persona o que le iba a engañar. Las personas bisexuales no vieron ese tipo de impresión de la persona. Nosotros presentamos una baja bifobia, no nos percibimos a nosotros mismos como personas infieles o centradas únicamente en el sexo, porque también se dice que somos muy promiscuos. Mientras que las personas heterosexuales y homosexuales sí que nos veían como personas poco confiables. De hecho, no es poco común encontrar grupos en los que puedas hablar con personas bisexuales que afirmen que cuando han intentado mantener una relación con una persona homosexual esas personas homosexuales se sentir amenazadas porque les van a engañar. Y les van a engañar porque son bisexuales. En cierto modo, esto se puede explicar también con el monosexismo, porque muchas veces te viene este miedo, este miedo viene arraigado de si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres, todo siempre binario, tendrá que tener relaciones con hombres y con mujeres, porque si no, no va a estar completo. Eso sería tan absurdo como decir que a mí me gustan las chicas rubias y las morenas, y yo, si no tengo relaciones con las dos, pues no voy a estar completa. No tiene ningún tipo de sentido, pero se sigue utilizando ese argumento bifóbico como algo que provoca miedo a parejas de personas cis que no lo son. Y evidentemente la infidelidad no está relacionada con la orientación sexual, sino con otras variables relacionadas con los sistemas internos o las personas que tenemos cada uno. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que no tenga claro el nivel de compromiso que quiere tener con su pareja, las reglas que tienen que poner a la hora de mantener una relación, o incluso una persona que en sus valores no esté como algo importante ser fiel, o una persona impulsiva, una persona que se justifique a sí misma con esquemas tóxicos, evidentemente va a tener muchas más probabilidades de ser infiel que una persona bisexual. No es una variable que cuente a la hora de saber si alguien va a ser infiel. Evidentemente, una persona bisexual puede establecer un compromiso de cualquier tipo en una relación y mantenerlo, tanto sea de una relación no normativa, no monógama, como una relación monógama. También quería añadir aquí un pequeño inciso que no lo hemos incluido como un mito en sí, pero sí que lo puse hace 2 años, y era el inciso de que las personas bisexuales no tienen que ser per se poliamorosas, ni polirrománticas, ni están en relaciones no monógamas. Y normalmente cuando una persona cree que tiene que completarse con esa dicotomía de géneros, también atribuye que tiene que ser de manera sentimental y ya no solo por infidelidad. Entonces me parecía importante decirlo. Y como he dicho antes, pues algunas parejas pueden pensar en sufrir infidelidades con una persona de un género diferente al suyo propio, ya que se basa en esa idea de complementar, del género tiene que ser tal, y masculino femenino, tú eres hembra, pues, tú eres mujer, pues entonces tienes que estar también con un hombre y con una mujer.
Entonces, si solo estás conmigo y soy mujer, me vas a engañar con un hombre o viceversa. ¿Algo que añadir, Quique? No, está genial, es algo que suele pasar también por el hecho de los mitos. Aquí están también muy presentes los mitos del amor romántico. Lo que pasa es que vienen las personas bisexuales y ya no son los que rompen los mitos del amor romántico, es que los pisotean y saltan encima de ellos. Entonces, si ya de normal el mito de la dependencia, ¿no? Que dice que una persona tiene que dedicar al 100% su vida a su pareja en una relación de amor romántico, ya cuando se rompe mínimamente una relación normativa se transgrede y se genera reactancia, pues se imagina una persona bisexual que está metida su pareja en una serie de creencias erróneas por las personas bisexuales, ¿no? Y piensa que tiene que tener una relación al mismo tiempo con una persona de otro género que es distinto al suyo para sentirse plena. Pues el mito de la dependencia explota, ¿no? Entonces, al final se genera una reactancia que también viene un poco del patriarcado, como estábamos comentando antes de empezar la charla. De hecho, me parece muy interesante hablar de esto porque tú justamente, Kiki, hiciste una revisión bibliográfica de violencia en pareja de personas LGTB Sí. y las personas bisexuales sufrían mucha violencia. Sí, solo por debajo de las personas no binarias, pero sí, las personas bisexuales sufrían 16 veces más violencia intrafamiliar dentro de su sistema de pareja, ¿no? Entonces es algo a tener en cuenta de que las agresiones, esto normalmente no se dice, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya bastante tenemos con la LGTfobia que sufrimos como para después decirnos, además que entre nosotros y nosotras nos pegamos, ¿sabes? Pero es una realidad que debería explorarse en España porque realmente no se tiene en cuenta, ¿no? Y en los sistemas de creencias de pareja normativas nos afectan y mucho. Y esto es algo que por estrés de las minorías o por el factor que sea, que esto daría para otra charla más, pues al final las personas que no son normativas en sus relaciones de pareja tenemos muchas agresiones entre nosotras. Ya es que me parece muy importante hablar de esto ahora porque me parece un factor muy clave a la hora de que las personas bisexuales suframos mucha violencia en la pareja. Porque si una pareja tiene este tipo de concepciones erróneas, piensa que tú no le vas a ser fiel, que no te completa y que no te hace feliz y además complementando con el amor romántico, que no le puedes dar esa idea de ser único, de ser la única persona, porque ya estás tú como suponiendo que necesita a otra persona para complementar, aunque sea en el ámbito sexual o incluso en el ámbito romántico. Entonces, me parece que esto puede llevar a un malestar interno de la persona que tiene esas concepciones hasta que pueda explotar incluso un maltrato psicológico. Y en dinámicas tóxicas. Vale. Vale. Pasando a otra cosa, bisexualidad y heteropassing, muy importante. Bueno, el heteropassing es la capacidad, por llamarlo de alguna manera, porque algunos... ¿no? Al armario. ¿Qué? La capacidad de poner el candado al armario y fingir. Nada, era por seguir la broma de antes, nada, disculpa. No, sí. Es que algunas personas lo ven como un superpoder que tenemos las personas bisexuales. El heteropassing es poder hacerte pasar por hetero, porque puedes tener relaciones con personas de tu género opuesto. Las personas bisexuales, como pueden mantener relaciones sexoafectivas aparentemente heterosexuales, se supone que estamos más protegidos. Pero lejos de protegernos, el heteropassing forma parte de las dinámicas de invisibilización, negando la existencia de la orientación sexual en sí. No me protege, niega que yo exista. Y de hecho, volvemos al monosexismo. Quiero decir, si hacemos heteropassing, realmente, si yo empiezo a salir con una mujer, estaré siendo bollera. Porque si ahora mismo, por ejemplo, mi pareja es un hombre, yo soy hetero. Y volvemos a esa dinámica de las dos cosas, el género masculino-femenino y ser homosexual y heterosexual. Pero es que además el heteropassing se ve como ese sistema de protección.
Entonces, yo creo que es muy importante definir por qué esto nos discrimina más que y nos invisibiliza más que nos protege. Porque llegamos a negarnos a nosotros mismos por una comodidad que realmente sería negar nuestra propia identidad. No somos ni heterosexuales ni homosexuales, por lo tanto, por mucho que estemos en una relación que a ojos de la sociedad normativa sea heterosexual, esa relación tiene una persona bisexual y es una relación bisexual. Ya está. Punto. Vale. Y ahora el punto de bisexualidad y patriarcado. El patriarcado influye muchísimo en la visualización del colectivo bi, sobre todo para personas con expresión de género masculina y expresión de género femenina. En esos dos ámbitos, esos dos grupos tienen cada uno una discriminación específica. Por parte de los hombres bisexuales o personas de expresión de género masculina, que perceptualmente las vemos a primera vista y tienen una expresión de género más masculina, no no reconocen su bisexualidad, lo siento, hay una rata, y se dice que no reconocen su homosexualidad, perdón, y la niegan para no perder estatus o por negación, es decir, tú eres gay, pero no quieres admitirlo porque si no, no podrás hacer heteropassing, por ejemplo. O tú eres gay, pero lo que pasa es que todavía no has probado el sexo con tíos. Cuando lo pruebes verás que eres gay. Y ese tipo de asunciones se hacen hacia personas de expresión de género masculino. En cuanto a las mujeres bisexuales o personas con expresión de género femenina, se dice que son bisexuales para llamar la atención de los hombres. Esto sí que viene atado a un concepto que sería la bisexualidad performativa. Vale, sí. Sí, ahora sí. La bisexualidad performativa. Sí, vale. La bisexualidad performativa sería ese fenómeno que podemos ver en los medios de comunicación, en las redes sociales, en nuestros círculos cercanos, que sería cuando una mujer heterosexual, solo tiene que haber una única mujer heterosexual, mantiene algún tipo de contacto erótico con otra mujer para llamar la atención de un hombre, o lo utiliza para llamar la atención en general. Esto existe, pasa en, por ejemplo, Madonna y Britney Spears se dieron un beso no me acuerdo qué awards eran, pero se daban premios. Una iba vestida más como típicamente masculina y una como típicamente femenina y se dieron un pico en cámara. Evidentemente tuvo mucho revuelo mediático, pero ni Madonna ni Britney Spears tienen una orientación sexual abierta al público que no sea heterosexual. Y se hizo para generar algún tipo de escucha mediática. O podemos ver en películas románticas, de comedia romántica, que en algún momento una chica quiere llamar la atención de su chico y se da un beso. O como literalmente los hombres se ponen a babear cada vez que dos tías se besan por conveniencias del guión. Esto hace que luego se reproduzcan a nivel del día a día este tipo de actos para poder llamar la atención de los hombres, lo cual evidentemente es completamente machista. Entonces podemos ver, pues, por ejemplo, en historias de Instagram, cómo chicas heterosexuales se lían o se dan picos. Una cosa es hacerlo a modo de afecto y otra cosa es intentar sexualizarlo, que a veces ocurre, para llamar la atención de determinadas personas o para hacerse más presente en general en las redes sociales. Entonces, estas personas heterosexuales están haciendo muchísimo daño a la comunidad bisexual femenina porque generan una profecía autocumplida, es decir, al final se cumple lo que está ocurriendo. Aunque no seamos nosotras las que lo estamos haciendo, al final se cumple. Entonces, incluso nos parece normal y lógico que se nos tache a nosotras de fakers, que se nos trate a nosotras como personas que lo están haciendo para llamar la atención, porque es que hay tantas mujeres heterosexuales que lo hacen, que cómo no nos van a ver a nosotras así.
Y es algo muy triste en general. ¿Algo que decir, Kike? Sí, yo quería matizar lo que has dicho de que, bueno, los hombres son bisexuales, ¿no? De que le dicen a otros hombres homosexuales, entiendo, que si no son homosexuales es porque no han probado con un pene, ¿no? Que eso yo la verdad es que lo había escuchado más hacia mujeres bisexuales, decir que, o más mujeres lesbianas, ¿no? De, oye, si tú no eres bisexual o no eres heterosexual es porque no has visto un pene. Entonces, como que me ha resultado curioso el hecho de que digas que un hombre homosexual le puede decir a un hombre bisexual que realmente se dice como bisexual porque realmente no ha probado a tener sexo con otro hombre, ¿no? O en condiciones. Eso por un lado. Después creo que también es importante remarcar los juegos de poder, ¿no? Que están teniendo lugar. Los hombres bisexuales, pues al final son hombres, ¿no? Y si se leen por otros hombres, pues podemos pensar que ser bisexual puede camuflar el hecho de ser homosexual. Ser homosexual, volvemos a recordar que al final es como una pérdida de la masculinidad, del objeto de poder, de la dominancia, del control que pueden ejercer estas personas por el simplemente de ser hombres en nuestra sociedad. El hombre en la sociedad tiene que reconfirmarse continuamente. Entonces, el hecho de ser bisexual es como que da un poco de pie a perder ese poder que tienes y no poder seguir reconfirmándote, ¿no? Entonces, si una persona homosexual que ya ha perdido completamente esta capacidad de reconfirmarse como hombre y se ve como menos hombre que un hombre heterosexual, ¿no? Con toda la normatividad que se autoimpone desde la sociedad, pues que también habría que mirar, ¿no? Las implicaciones patriarcales que hay detrás de que un hombre gay le diga a un hombre bisexual, oye, que tú lo estás haciendo esto porque realmente quieres ser un hombre heterosexual. No, es como que hay una pequeña cosa ahí de ¿se está luchando contra el patriarcado o se está ejerciendo bifobia, ¿no? Es como una puntillita que le puedo sacar yo a ese punto. Y nada, fuera de eso, ya nada más. Muy bien. Yo sí que conozco a personas bisexuales masculinas a las que sí que les han dicho eso. Normalmente. Perdón. Que sí que yo sí he conocido casos de personas que, por ejemplo, yo en mi experiencia de mujer bisexual, solo me ha pasado en una ocasión el recibir bifobia de una persona homosexual. Sí. La cual en pocas palabras me dijo, mira, yo no me fío de ti porque eres gay, así que no quiero tener nada contigo, porque no, por esto de la infidelidad y la desconfianza, etcétera, etcétera. Pero sí que conozco a chicos bis que cuando salieron del armario, personas bis que conocían le decían, bueno, ahora que vas a probar con vulgaridad un buen rabo, no te preocupes que te vas a hacer gay. O sea, y gracias. Vale, venga, pues otra cosa. Lo que se aprende cada día. Sí. Vale, si te parece ya avanzo a partir de aquí, ¿no? Claro, sí. Vale, pues la bisexualidad también es una creencia habitual, el hecho de que realmente es una fase, ¿no? Antes comentábamos un poco esto a partir de las expresiones que pueden hacer hombres homosexuales a otros hombres bisexuales, ¿no? De que realmente es miedo a ser maricón, o pues esto sería un poco lo mismo, ¿no? Personas que quizás no están metidas o no conocen o estigmatizan la bisexualidad pueden entenderla como un caminito que hay entre el darse cuenta de que alguien es heterosexual y va hacia la homosexualidad, o incluso una persona que en su adolescencia confusa de estar formando su identidad, pues que puede tener un momento donde diga, vamos a experimentar, ¿no? Entonces, en este vamos a experimentar, pues las personas pues van a darse cuenta de que no son bisexuales y van a volver para atrás, van a recoger cuerda y van a volver a ser monosexuales, ¿no? Pues esto implica ver la bisexualidad como una fase de inmadurez o de confusión y está desvalidando las emociones que pueden tener estas personas hacia más de un género. Entonces, estigmatiza a las personas que son bisexuales. Yo aquí añadir que los medios de comunicación también han hecho mucho daño en este aspecto, porque siempre está el típico personaje que es una chica universitaria
que dice que lo ha probado con una amiga suya de la universidad para ver lo que se siente. Y es ese tipo de, en la universidad se experimenta y se y luego ya eres una persona normal y corriente, no pasa nada, de cosas las que refuerzan este mito, por ejemplo. Sí. Tampoco hay tantos referentes, ¿no? En las películas. Sería un tema interesante a plantear porque, claro, o sea, tú metes un referente transexual o homosexual, es más sencillo, ¿no? Si tienes que meter un referente bisexual, ya tienes que hacer una historia del personaje, ¿no? Pues que para que veas rollo... Porque, claro, o sea, se infiere, es lo que decíamos antes, de que quizás estás con una persona de tu mismo género y se infiere, te leen desde fuera como homosexual. Si estás con una persona de otro género, pues te ven como heterosexual. Pero realmente esa persona podría ser bisexual. ¿Cómo se crean referentes apropiados dentro de los medios de comunicación, dentro de las producciones literarias? Sería otra cuestión a plantear que realmente es necesario, porque al final las personas necesitan, para conformar su identidad, leer de otras personas que son como ellas. Efectivamente, y cualquier tipo de minoría, cualquier tipo de persona per se, verse representado en los medios de comunicación es algo muy importante y fundamental, sobre todo para la infancia, ya que consumimos muchísimo los medios de comunicación cuando somos pequeños. Lo que pasa es que una representación bi realmente no tiene por qué ser tan complicada. De hecho, hay algunos autores que están y también de bibliografía que hablan sobre el marketing y la bisexualidad y demás, que ya hablan de diferentes tipos de estereotipos de persona bi, como puede ser, por ejemplo, en la serie Lucifer es bisexual y su compañera es la demoníaca con Hermes también. Y son dos personajes que dicen que son abiertamente bisexuales, vienen de otro planeta, vienen de otro lugar y ahí es completamente normal ser bisexual. De hecho, te dan a entender que todos los demonios, o casi todos los demonios, son bisexuales. Y sí, creo que en Steven Universe también, es que Steven Universe es una pasada. Lo han dicho por el chat, hay un personaje, creo que sí. Y a ver, últimamente hay más representación. No es tan difícil porque o bien coges a un compañero de ese personaje que ya te explica que es bisexual, o por ejemplo, fíjate en lo fácil que fue poner a Lisa Simpson como persona bi. Simplemente en un episodio especial pusieron como ella crecía y pasaba a tener de un novio a una novia y luego dos novios. O sea, dejaron claro que era bi y poliamorosa. No sé si es 100% canon, pero sí que lo pusieron en la serie. Entonces, es fácil representar a las personas bis en los medios de comunicación. No tienes por qué hacer explícito que haya tenido relaciones con personas de diferentes géneros. Puedes hacerlo explícito de otras maneras. No tienes por qué ponerla teniendo relaciones con las personas. Por ejemplo, el caso de Glee, en caso de Brittany, ¿vale? Brittany es una personaje que ha tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres en la serie. Entonces es tan sencillo como verla teniendo relaciones con hombres y con mujeres. No, o sea, es difícil hacer una buena representación de las personas cis y no que parezca bisexualidad performativa, por ejemplo, porque eso puede pasar. Pero yo creo que es muy necesario, al igual que poner representación homosexual, que ya la hay en algunos sitios, también poner representación bi es muy importante y evidentemente trans y todo el colectivo, por favor, súper representado en todos los medios de comunicación. Pero... Vale. Después, esto también lo hemos comentado antes, no porque nos hemos adelantado, pero bueno, también está a veces la creencia social de decirle a una persona bisexual que si ha tenido únicamente relaciones con uno de los géneros, ¿cómo puede saber si es bisexual, ¿no? Si no lo ha probado? Y esto, como ya se ha dicho, no tiene por qué darse. Para saber que una persona tiene un deseo sexual hacia un género. En épocas pasadas, ¿no? Esta persona podrá haber tenido igual fantasías o deseos hacia estas personas y no tiene por qué haber consumado esto.
podemos ver cómo un individuo tiene sus preferencias desde el propio momento que empieza a vivir su propia sexualidad. No solamente las personas bisexuales, independientemente de la orientación sexual, que vosotras, las personas que estáis viendo esto, tengáis, pues lo sabréis, incluso si aún no habéis tenido una actividad sexual, porque las personas se conocen a ellas mismas. Y al margen de lo que se haya hecho y que puede cambiar la orientación sexual, porque puede ser fluida, ¿no? Pues más o menos podemos autoclasificarnos dentro de un constructo y ese constructo, pues uno de ellos es ser bisexual, ¿no? Como ha dicho Quique, para reforzar su idea, si pensamos en una persona heterosexual normativa que no haya mantenido relaciones, sabe que es heterosexual. Puede haberse masturbado con fantasías o consumiendo productos en multimedia erótica que sea de contenido heterosexual. Y en ningún momento cuestionamos que sea heterosexual. O al contrario, o sea, si por ejemplo... Incluso si no hay fantasías. Sí, continúa. Perdona, es que se te ha cortado y pensaba que habías acabado. No, continúa, sí, era... Sí, y al contrario, igual, una persona homosexual que es homosexual, pueden decirle, oye, ¿cómo sabes que no te gustan las tías si no las has probado? No necesito follarse una tía a esa persona para que pueda saber que no es heterosexual, sino que ella puede anticipar un poco de lo que va a sentir, porque si nunca ha tenido una fantasía sexual o nunca ha tenido un deseo sexual hacia una persona de otro género, ¿por qué esa persona tiene que probarlo para desconfirmar que no es? ¿Sabes? Pues esto ocurre en la población bisexual, como cualquier otra orientación sexual. Pero en cambio, se suele estigmatizar porque no se percibe como que sea algo que pueda existir, ¿no? Por el monosexismo que existe en nuestra sociedad. No puede haber una atracción hacia dos personas a la vez. No sé si quieres decir algo más, Iris. Sí, simplemente que eso es muy importante. Quiero decir, realmente ya no solo estamos hablando de que se nos niegue que podamos tener esa conducta de que nos atraigan más de un género, sino que además tenemos la presión de que tenemos que hacerlo. Yo, de hecho, conocía el caso de una compañera mía que a la que prácticamente la estaban presionando para que se liara con una chica y para probar que era bisexual. Ya no era por el rollo de líate con una tía, por el tema de ser erótico, etcétera, etcétera, sino porque es que si no lo haces no vas a ser bi. Y tú eres bi, ¿no? Pues demuéstramelo. Y intentaban que quedara con diversas chicas para que se liara con ellas y le hacían citas a las que ella no quería asistir para que se liara con ellas, etcétera, etcétera. Y esa necesidad, esa presión de demostrar, evidentemente es bifoba y es muy desagradable. Luego, ¿cómo vas a tener relaciones tranquilas y satisfactorias si luego vas a tener que probar, por ejemplo, si empiezas a salir con una tía que sigue siendo hetero? Es un poco tener que fluctuar todo el rato entre los dos mundos para tener contactos a todas las personas que te rodean. Es absurdo. Ya está. Vale, gracias. Nada, después, que es gracioso. Las personas bisexuales contraen más STS. A ver, si nos metemos en los datos, sí que es cierto que la comunidad LGTB se contraen de más STS, pero esto no es por el amor al arte o porque sean LGTB o en este caso porque sean bisexuales. La bisexualidad no implica que una persona vaya a tener menos conductas sexuales saludables. O dicho de otra manera, que vaya a tener más sexo sin utilizar la protección adecuada, ¿no? Y aquí está lo importante. El VIH-Sida se contrae debido a conductas de riesgo sexual, es decir, utilizar sexo sin protección o no hacerse las pruebas apropiadas para reconocerlo a tiempo o no tomar PrEP, ¿no? Ahora que existe la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, esto es lo que está creando que haya propagación del VIH-Sida, no que las personas bisexuales
tengan más propensión o más probabilidad de sufrirla por su orientación sexual, porque es que no tiene ningún sentido. Hay personas bisexuales que no han tenido nunca una relación sexual y no por el hecho de ser bisexual va a tener VIH-Sida. Esto es algo que también viene ligado, ¿no?, con el mito de que las personas bisexuales son más, tienen más infidelidades, ¿no?, que son más propensas a tener sexo con muchas personas, y realmente no, porque como en todo, hay personas de todos los tipos, y dentro de la bisexualidad, pues como en todo es igual, ¿no? Entonces hay que mirar también esto, y después, dejando esto a un lado, sí que es cierto que las personas homosexuales, las personas bisexuales, tienen más riesgo de padecer ETS. ¿Pero por qué? Porque falta mucha educación sexual en la educación, y a veces es habitual que las personas LGTB consideren que como no se pueden quedar embarazadas, a no ser que una persona homosexual, aquí entran muchos peros, porque la persona homosexual puede ser transexual o se puede hablar de una relación bisexual donde haya relaciones entre distintos géneros, ¿no? Pero de base, las personas homosexuales y las personas bisexuales en conjunto, pues tienen más estadística, ¿no?, de contraer más ETS, porque tienen más conductas sin protección. ¿Por qué? Porque falta educación sexual. Si no me puedo quedar embarazada, no tengo por qué utilizar el condón, ¿no? Pero es que además del embarazo, pues existen otros problemas de salud sexual, ¿no? Hay muchísimas enfermedades e infecciones de transmisión sexual. De hecho, ahora está volviendo a ocurrir, ¿no? Porque ahora sí que hay más conciencia de estas infecciones de transmisión sexual. La más preocupante era el SIDA, y ahora con el PrEP, ¿no?, que es una pastilla antivírica que reduce al mínimo la transmisión del SIDA y lo hace contenible, pues la gente es como que se está despreocupando mucho otra vez de los métodos de protección y están volviendo a repuntar las infecciones. Pero es que además del SIDA hay otras infecciones como la clamidia, como la gonorrea, como las hepatitis. Hay muchísimas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y al margen de todo esto, las personas bisexuales no son una diana para el SIDA, porque el SIDA no distingue de orientaciones sexuales, no va por los bisexuales y los persigue, o a las bisexuales. Va a ir a todas las personas que tengan conductas de riesgo. Claro, a mí también me parece muy importante recalcar que el colectivo LGTB en general tiene más riesgo a tener ETS, pero no es porque sean, o sea, evidentemente también es por la desinformación, pero teniendo en cuenta que es un colectivo que es más vulnerable a tener trastornos mentales por culpa de todo lo que conlleva ser una persona del colectivo LGTB y toda la presión que tienen, que también es más probable que tengan tabaquismo, problemas de alcoholismo antes. ¿Cómo no van a tener conductas de riesgo de ese tipo? Quiero decir, es normal, es lo que acompaña. No es solo porque sea un acto sexual que sea irresponsable por lo cual suceda y que es simplemente porque sea sexual, sino porque las personas LGTB, por el tipo de concepciones sociales que hay actualmente y por la LGTB-fobia que pueden llegar a sufrir, tienen esa propensión a realizar conductas de riesgo de cualquier tipo, incluyendo pues eso, beber más de la cuenta o tener adicciones, etcétera. Sí. No, sí, a ver, es cierto. De hecho, en las personas homosexuales es así, al 100%. Después, en las personas que son lesbianas, disculpa, vamos a diferenciar en lugar de homosexuales, personas gays y personas lesbianas. Las personas lesbianas tienen más conductas de riesgo, pero están más orientadas hacia el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Creo que también es importante e interesante la hipótesis, totalmente de acuerdo, remarcar el hecho de que las personas LGTB socializan muchísimo más que las personas heterosexuales con el sexo, porque al fin y al cabo la sociedad les ha concebido como unas identidades que están existiendo realmente porque sexualmente son distintas. Y la forma de crear esa identidad ha sido y sigue siendo el sexo. No por ello hay tantas aplicaciones para ligar dentro de la comunidad LGTB, ¿no? Entonces, esta socialización sexual también puede explicar el hecho de tener más contactos sexuales y simplemente por probabilidad de tener más contactos sexuales, tener más predisposición a padecer o contraer una ETS. Que esto estoy hablando desde un punto de vista general, entiéndase, ¿no?
siempre va a haber personas homosexuales, va a haber personas bisexuales que no han tenido relaciones sexuales y no van a tenerlo porque igual no les interesa o porque no han tenido la posibilidad o realmente se quedan en una socialización de sexo más normativa, pero en un genérico pues sí que es cierto que hay una diferencia, ¿no?, en cuanto a la socialización sexual de las personas LGTB, ¿no? Y también podría ser otra hipótesis explicativa de por qué se contraen más ETS. Entonces tendríamos que hablar también de estas identidades, ¿no?, que se van creando en torno al sexo y ver cómo nos están afectando a la salud a las personas LGTB. No solo en las ETS, sino en un montón de otras cosas. Sí, muchísimas. De hecho, hay muchísimas cosas del bienestar en general que afectan a las personas LGTB que no afectan a las personas normativas. Incluso la manera en la que las leyes nos tratan. Las comunidades autónomas, no todas las comunidades autónomas tienen una ley de protección hacia las personas LGTB, por ejemplo. Y aunque sí que se estipula en el apartado de delitos de odio que tenemos en las leyes del gobierno español, que estamos protegidos ante la discriminación, eso no siempre se cumple. Y necesitamos una ley complementaria. Y por otra parte, muchísimas personas no binarias se sienten discriminadas en centros de salud. Y muchas personas trans no tienen revisiones de próstatas siendo mujeres trans que necesitan una revisión cuando pueden tener cáncer de próstata con casi la misma probabilidad que un hombre cis. Así que realmente hay muchísimas cosas que nos restan y que nos aportan menos bienestar que a las personas normativas. O sea, ya no solo hablando del tema de cómo nos perciben, sino de cómo esa discriminación nos hace tener muchísimo menos bienestar en muchos aspectos. Vale, pues, hostia, nos hemos ido como muy lejos al final. Pero bueno, redirigiendo un poco y volviendo a las ETS, al final también tendríamos que ver que hay muchísimos aspectos de la sociedad, ¿no?, que es discriminante hacia el colectivo LGTB y también sobre las personas bisexuales en concreto, ¿no?, que pueden aumentar el riesgo de que las personas bisexuales contraigan más ETS. Pero siempre teniendo en cuenta de que esto es algo que no se da en todas las personas bisexuales y que al final hay una variabilidad individual enorme, igual que hay en cualquier otra orientación sexual, ¿no? Con esto yo creo que más que suficiente por esta falta de Iris. Sí. Vale, volviendo a la educación, antes estábamos hablando de educación sexual, sobre protección sexual, pero bueno, es esencial una prevención primaria y una psicoeducación y una educación afectivo-sexual hacia las diversas orientaciones sexuales, relacionales e identidades de género. Primero, para tener referentes y segundo, para no sentirse solas y que no pueden contar con la ayuda de nadie. Hay muchísimos servicios que se proporcionan a la gente y realmente no están demasiado visibles, ¿no? Hay un desconocimiento sobre su existencia y pueden ayudar a muchas personas, ¿no? Pero hay que, además de estos servicios que ya existen, seguir fomentando, seguir promoviendo, que se cree más visibilización, que se cree más educación para que las personas que tengan una disidencia, alguna diversidad afectivo-sexual, puedan saber qué va a pasar, ¿no? Cómo van a evolucionar y sentirse totalmente válidas. Y, bueno, reducir estas creencias, ¿no?, que al final es estas creencias sobre los mitos, en este caso de la bisexualidad, que era el propósito de esta charla, pero, bueno, sobre muchísimos otros ámbitos que también se pueden trabajar. Sí, evidentemente, estos son, simplemente aquí estamos tocando la bisexualidad, pero la OMS reconoce que es un derecho fundamental de cualquier niño tener una educación afectivo-sexual básica y muchas veces no la tenemos, sobre todo con temas LGTB. Se le puede explicar a un niño cuáles son las partes del pene, de la vagina, cómo funcionan, porque no está bien, por ejemplo, que te toquen ahí en un determinado momento, pero en cuanto nos vamos a identidades de género, orientaciones sexuales, la cosa cambia muchísimo. Y debería de ser algo obligatorio porque por simple estadística va a haber una persona en un colegio que va a ser trans, o que va a ser bi, o que va a ser gay, o que va a ser lesbiana, que va a necesitar
una manera de entenderse y va a tener compañeros que por su manera de expresarse, de ser o de identificarse o de vivir su sexualidad van a tratarla de manera distinta y normalmente distinto viene asociado a negativo en estos casos. Entonces es muy importante realizar intervenciones primarias, explicar sobre todo en institutos, en colegios, qué significa la identidad de género, la orientación sexual, explicar todo el abanico que hay. Sí. Y para que no se repitan estos mitos, para que las personas ya entren al mundo adulto con una visión diversa. Sí, pero bueno, yo iría más allá, al margen de las charlas de educación sexual, afectivo-sexual que puedan haber, ¿no? Que también son súper importantes. Creo que es una cuestión ya más de educación transversal, de que a lo largo de todo el sistema educativo, igual que se fomenta ahora ciertas capacidades de la inteligencia emocional, ¿no? Que también se hablara, se expresara de diversas maneras, ¿no? Sobre la identidad sexual, que al final una de las funciones que hay en la escuela, en la educación, es que la persona que está siendo educada desde su infancia hasta su adultez, pues adquiera las competencias sobre la construcción de su identidad, ¿no? Al final, la construcción sana y completa de la identidad del individuo también es una cuestión que se trabaja durante la educación formal y reglada. Y la sexualidad al final también se incluye como una parte fundamental de la identidad humana y sin unas ideas claras que no estén sesgadas y que completamente no involucren intencionalidades opresivas que están vinculadas a una normatividad imperante de un sistema patriarcal, pues no vamos a poder crear en estos individuos una sexualidad sana, que tampoco, si no se tiene una sexualidad sana, no se va a integrar en condiciones una identidad de las personas que están creciendo y se están educando en nuestros sistemas educativos. Entonces, creo que al final también se tiene que educar transversalmente a lo largo de los cursos en las diferentes materias en cuestiones de identidad sexual. No sabría muy bien cómo estructurarlo, pero creo que es muy importante, ¿no? Porque también es una competencia general que tiene el sistema educativo y que nos está llevando en condiciones ahora mismo. Sí, completamente de acuerdo contigo, que debería de ser parte fundamental del sistema educativo y de cómo entendemos la educación, porque al fin y al cabo yo creo que tener una perspectiva más relativa de lo que es el género y la orientación sexual ayudaría a muchas personas, a muchos infantes en general, a tener una visión más relativa y les ayudaría a entender concepciones abstractas de manera más sencilla, porque son conceptos que aunque sean abstractos pueden ser cercanos para alguien. Tú puedes entender, es algo que forma parte de tu identidad y es una manera de hacer analogías para que unas personas que todavía no están desarrollando entender conceptos abstractos de mejor manera. Sí. Sería algo a explorarse. Y nada, con esto y un bizcocho ya habríamos terminado lo que sería la sesión formativa en sí. No sé si ahora hay más preguntas. Yo la verdad es que no he estado viendo el chat, así que no sé si ha habido interés, no hay interés, no se está viendo mucha gente, no se está viendo nadie. Yo he estado aquí por cuestiones técnicas compartiendo la pantalla y ahora pues agradecería que viniera de nuevo el moderador, Mateus, y dijera un poco qué hacer a continuación. Hola, pues tenemos las preguntas, bueno, la pregunta del formulario, porque la otra era simplemente que decía que iba a asistir y que si tenía alguna duda lo preguntaría. Por el chat por ahora no tenemos ninguna pregunta, entonces yo os suelto la pregunta que tenemos, que es potente, y ya de ahí, si alguien más quiere comentar algo, que lo ponga por el chat de YouTube y también responderemos. Vale, la pregunta que tenemos es, ¿un origen propio es intrínseco a nuestra comprensión del subespacio afín de las sexualidades o se puede concebir desde un sistema de referencia con un origen externo? ¿Puedo pedir como en la llamada? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Está en el chat. Ya, pero no Está en el chat, está en el chat. ¿Un origen propio es intrínseco a nuestra comprensión del subespacio afín de las sexualidades
o se puede concebir desde un sistema de referencia con un origen externo. Es que me gustaría saber a qué está preguntando, porque simplemente, ¿qué me está preguntando? Si el origen de tu identidad, de tu orientación, es intrínseco a lo que nosotros entendemos subjetivo o forma parte de un sistema de referencia de origen externo, porque evidentemente nuestra manera de aprender, nuestra manera de concebir el mundo viene dados por referencias externas. O sea, pero no sé a qué se refiere exactamente. Si la persona que ha hecho la pregunta puede especificar, por favor. Y por ahora creo que no tenemos ninguna más. A ver si se pronuncia, porque yo tampoco he entendido muy bien a qué se refería exactamente. No sé si estará hablando de la socialización, de cómo se llega a ser bisexual. No he entendido, es que no he entendido demasiado bien tampoco la pregunta. Es un origen propio, es intrínseco a nuestra concepción de su deseo afín de la sexualidad, eso se puede conseguir desde un sistema de referencia con un origen externo. Ya está, o sea, el origen propio es tal o tal. Yo he entendido eso, vamos. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Es que sinceramente no sé qué responder aquí. A ver, en caso que sea del origen de la bisexualidad, y si no, pues mira, comentamos. A ver, el origen de cualquier orientación sexual es tanto parte de un sistema genético como parte de un sistema social y cultural, del cual no somos conscientes, hay que dejarlo muy claro. Nosotros no podemos elegir qué orientación sexual tenemos, pero a lo largo de toda nuestra historia vital tenemos una serie de sucesos y una serie de modelos, referencias, figuras que nos hacen tener una atracción hacia un determinado tipo de personas u otras. Normalmente nos fijamos pues en cosas más femeninas o más masculinas o más ambiguas y ello genera después el tipo de atracción que tengamos hacia ciertas personas. Sí, yo creo que puede ser una buena respuesta, la verdad. No sé si después de eso hay algo más. Yo creo que no. No. Pues ya podemos ir cerrando, si no hay más preguntas. Es que realmente no hay ninguna pregunta. Y en el formulario pues teníamos esta, que era la tocha. Y ya está, o sea, literalmente nadie ha preguntado nada. Pero bueno, eso es que les ha quedado muy claro. Sí. Tienen todo ya muy masticado. Son experts. Sí. También es verdad que el año pasado, cuando se hizo esta charla, pues vino mucha gente, entonces entiendo que la gente de la asociación pues ya está interesada, o sea, ya está informada de la otra vez. Años y vino, ¿te acuerdas? Tuvimos que poner sillas y todo en el aula, en plan, había 50, 60 personas, gustó un montón la charla, pero claro, es normal porque ahora ya todo el mundo se la conoce. Bueno, pues si queréis despediros, dar vuestras redes sociales, contar algo más y nos despedimos del público. Claro, pues muchas gracias por asistir o por ver esto en diferido, da igual, gracias por prestarnos atención. Y bueno, mi Instagram es mi Instagram es Serienvalkyr con H y Y en la Valkyr, ¿vale? Y bueno, dentro de poco intentaré abrir un Instagram de psicología. Si queréis seguirme ahora por el personal, luego haré un Instagram más profesional, así que nada, muchas gracias por ver. A ver, yo, pues nada, muchas gracias, igual que mi compañera. La verdad es que estábamos un poco asustados de cómo hacer esta videoconferencia porque trabajamos bastante juntos, ¿no? Pero era la primera vez que íbamos a hacer una formación por videoconferencia a la vez. Y bueno, pues es mucho más fácil estando en persona y poder interrumpirse, hablarse. Como hemos trabajado tanto, a veces simplemente mirándonos ya sabemos lo que va a pasar. Sí. Ahora es un poco más complicado. Pero nada, sí, muchas gracias. Si queréis saber más de mí, yo tengo LinkedIn, Enrique Llorens Miguel, ¿no? Ahí voy publicando todos los trabajos que voy haciendo, voy publicando todas las conferencias que voy haciendo. Suelen ser gratuitas, así que también si tenéis interés, pues podéis echarle un ojo a la línea de contenido que voy actualizando. Y también las investigaciones las tengo publicadas allí, así que
lo tenéis todo. Cualquier duda también. Y un placer.